Una niña de 14 años en Reino Unido se defiende de un agresor con cuchillo y hacha. Ella venía acompañada de su hermana de 14 años. Ahora espero que no vaya a ocurrir que quieran enviar a prisión a la menor por acusarla de tener alguna fobia contra extranjeros. La nota fue compartida por el periódico Alerta Digital. Los hechos ocurrieron el 24 de agosto. Una niña se enfrenta con un hombre usando un cuchillo y un hacha, después de que el extranjero árabe le pidiera su teléfono y comenzara a tocarla sin su consentimiento en Escocia. Pues aunque ustedes no lo crean, la niña ya fue detenida por la policía del gobierno de ese país, que desde hace ya tiempo, defiende a los extranjeros agresores antes que a las víctimas. La nota ha sido compartida por Libertad Digital y por el periódico mexicano El Imparcial. Al parecer los gobiernos quieren víctimas, no heroínas. Los hechos ocurridos en Sr. Ann Lane, cerca de Cowper Angus Road, casi a la Nouch S7 de Lancoe con 40 minutos, en un estacionamiento de Balgary Street. No toques a mi hermana, ella tiene 12 años. El sujeto la insulta en árabe, por lo que sabemos que no es escocés. Supuestamente estarían procesando a la menor que porque es ilegal portar armas, lo cual es una tontería. ¿Cómo va a ser ilegal portar armas? Lo que debería ser ilegal sería usar las armas para cometer un ilícito. Pero todos los gobiernos del mundo, incluida la opresión de Sheinbaum en México, todos los gobiernos progresistas, criminalizan el tener armas con que defenderse, y peor aún utilizarlas. Entonces, ¿de qué se trata de estar desarmados ante criminales armados ante gobiernos corruptos que nadie protegen más que los criminales? Además, existen políticas de censura en Europa que siempre buscan ocultar el origen sectario y étnico de los atacantes. La prensa de los ricos que pagan estos proyectos contra la identidad nacional de Europa y promueven invasiones contra Occidente para que deje de ser cristiano, frecuentemente atacan y humillan las quejas de los pobladores originarios. Por ejemplo, El País dice con burla, la ultraderecha solo convoca centenares de manifestantes contra la inmigración por todo el Reino Unido. Policía y grupos antifascistas se enfrentan a los radicales más violentos. Escrito por Rafa de Miguel, 23 de agosto. Que descalifica a los activistas como violentos y callejeros. Pero además noten que llama antifascistas a los golpeadores que llegan a reprimir las manifestaciones. Por tanto, nos está diciendo que la gente que se queja de la migración de delincuentes son fascistas. Lo cual es amarillismo, es lo peor el periódico El País, porque estas personas nada tienen que ver con Benito Mussolini, creador del movimiento fascista en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Llamar a alguien fascista hoy por quejarse de la llegada de delincuentes de otros países a tu país, no es fascismo, es un derecho nacional, los bienes de la nación son nuestros y de nadie más. Pero El País dice la verdad. Parece que no, otra fuente, la Radio de Francia, nos dice que Londres anuncia reforma del tratamiento del asilo en medio de manifestaciones anti-inmigración. Durante el fin de semana, se celebraron decenas de manifestaciones en toda Inglaterra frente a los hoteles que alojan a solicitantes de asilo, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con las fuerzas del orden y con contramanifestantes antirracistas. Estas concentraciones se celebran casi todas las semanas desde principios del verano de 2025 para reclamar el fin de la acogida de migrantes en hoteles a cargo del contribuyente y, sencillamente, el fin del derecho de asilo. El gobierno acaba de anunciar una reforma del tratamiento de las solicitudes. Un paliativo, un control de daños ante el abuso de dar hoteles a invasores. Y nótese toda la redacción deshonesta de la Radio de Francia que también obedece a un gobierno corrupto del presidente Emmanuel Macron. En México, Sheinbaum roba dinero para construir casas en Azcapotzalco para migrantes ilegales delincuentes venezolanos del cártel Tren de Aragua, socios criminales de Nicolás Maduro. Además, Sheinbaum trae ilegalmente cubanos, y ha permitido ingresar a terroristas colombianos que enseñan a poner bombas a miembros de cárteles. ¿Qué está mal con la redacción de la Radio Francia Internacional? 1. No son asilados, son migrantes ilegales que usan esa patraña para recibir dinero de un gobierno que no es suyo. 2. Dice contra manifestantes antirracistas. Esto no existe, se le llama represores violentos pagados contra manifestantes ciudadanos, similar a lo que hace Sheinbaum mandando delincuentes a golpear manifestantes o cuando pone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación SENTEI en el Zócalo para evitar que puedan llegar manifestantes reales a quejarse de sus delitos contra México. 3. Dice que los manifestantes son malos, que porque quieren el fin de derecho de asilo. Esto es un completo error. Dime tú, ¿qué derecho puede tener un migrante que odia a Cristo, que odia a ese país de exigirle algo a ese país? Ninguno. No existe el derecho de asilo, existe la posibilidad de que un gobierno conceda asilo por motivos humanitarios o de caridad, pero ¿por qué vamos a ayudar a delincuentes que solo quieren invadir un país y robar nuestros territorios? No existe el derecho de asilo, existe la posibilidad de que un gobierno conceda asilo por motivos humanitarios o de caridad, pero ¿por qué vamos a ayudar a delincuentes que solo quieren invadir un país y robar nuestros territorios? Decir derecho es un error, porque da la idea de que como que nosotros o cualquier nación estaría obligada a recibir criminales. Y no, no estamos obligados a recibir a nadie. Si queremos, si podemos recibir a alguien y ayudarles, pero no hay ninguna obligación, ellos no tienen ningún derecho sobre nosotros. La falsa doctrina del derecho de asilo ha sido una creación de una mafia de la ONU, llamado el ACNUR,
que actualmente defiende terroristas islámicos. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados, establecida en 1950 para proteger a personas que se ven forzadas a huir de sus hogares debido a conflictos, persecuciones y guerras, así como a personas apátridas. La agencia brinda asistencia vital, como albergue, alimento y atención médica, salvaguarda los derechos humanos fundamentales y ayuda a las personas a encontrar un lugar seguro y reconstruir sus vidas. Delincuentes, lo que no quieren en otro país. Durante el papado del Papa Francisco también se desvirtuó completamente la idea del refugiado, diciendo que Cristo fue un refugiado o migrante ilegal en Egipto, un país dedicado a la brujería y antiguas formas de satanismo. Completamente falsa y perversa la interpretación del Papa Francisco, que hoy sabemos pertenecía a la mafia de San Galo. Veas el libro de Julia Melouni, La mafia de San Galo. El Papa Francisco también recibía millones de dólares de la desaparecida mafia USAID, que robaba millones de dólares para financiar la migración ilegal. Caritas colaboraba casi en forma directa con grupos criminales que traficaron miles de personas a Estados Unidos. Lo que parecía ayudar, era en realidad financiar migraciones masivas a Estados Unidos, cuando esas personas debían quedarse en sus países y padecer lo que hicieron con sus países porque es su culpa. Aunque tiene muchas mentiras, la redacción de Emmeline Benn, corresponsal de Radio Francia Internacional en Londres, no puede evitarnos decir que estas manifestaciones son constantes y cada vez más fuertes, lo cual desmiente a El País, un periódico del Club Bilderberg tendencioso. Dice, aunque en los últimos meses las autoridades han logrado reducir los plazos de tramitación, es decir, no revisan que sean personas realmente necesitadas de asilo. Hoy en día una apelación tarda una media de 1 año en ser examinada. Como consecuencia, aumenta el número de solicitantes de asilo, al igual que la proporción de ellos alojados en centros privados. Sin embargo, el gobierno se ha comprometido a poner fin a esta práctica en un plazo de 4 años. Un procedimiento que cuesta al contribuyente 6 millones de euros al día. Pero vean cómo en esos países de primer mundo también se sufre. Pareciera que es una constante, como lo que hace Claudia Sheinbaum, que no es mexicana, de robarse el dinero de los ciudadanos, para dárselo a invasores. Es igual que si alguien se mete a tu casa, y te dice, voy a vivir en el patio te guste o no, y que el gobierno quisiera obligarte por ley a darle dinero, ropa y de comer. Dice. Un mecanismo judicial sólido. Esta reforma llevaba varios meses en proyecto, pero las manifestaciones de las últimas semanas frente a los hoteles que alojan a solicitantes de asilo, y sobre todo el desalojo de uno de ellos ordenado por la justicia, han acelerado el anuncio. Las ONG, Organización No Gubernamental de Defensa de los Derechos de los Migrantes, apoyan la voluntad de reducir los plazos de tramitación, pero también subrayan la importancia de un mecanismo judicial sólido y, sobre todo, la necesidad de examinar más seriamente las solicitudes en primera instancia. Comentario: mentira, ¿quiénes son estos? ¿Quién les paga para exigir derechos para otros? No tienen ningún derecho. Y además mienten, no quieren que revise nada. Estos migrantes llegan y atacan con cuchillo a los ingleses, o atropellan gente como ha ocurrido en Francia y Alemania, y todo lo mandan a ocultar. De hecho, la mitad de las denegaciones iniciales se revierten en apelación. Además, toma en consideración que no es creíble que últimamente se esté diciendo que no hay límite para recibir supuestos asilados. Eso quiere decir que van a aceptar 40 o 50 millones de migrantes peligrosos. Esto, gracias a Dios, ya se está revirtiendo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Necesitamos muchos Donald Trump en todo el mundo, porque si seguimos permitiendo esta invasión, toda esta gloria de países edificados por el cristianismo se volverán tan horribles como Irán o Afganistán, países con horribles conductas violentas, son civilizaciones que giran en torno al odio y el fanatismo. Comparte esta noticia, nadie más te cuenta las cosas como aquí. Héctor Rosales Oficial 2025.